Empezamos el curso de diseño de edificación. Como sabemos, este curso está organizado por Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otras áreas. Dicitur tiene como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. Tenemos el temario, en este caso, 2 puntos tenemos. El primero es diseño de edificación de concreto armado y diseño de edificación de albañilería con final. La ponente a cargo va a ser, en este caso, la arquitecta Verónica San Juan García. Ya la conocemos la gran mayoría, y para las personas que no la conocen, la arquitecta Verónica es magíster con título profesional en arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Además, cuenta con 10 años de experiencia profesional como arquitecta en proyectos de edificación, urbanismo, paisajismo y rehabilitación. Asimismo, 10 años de experiencia como docente en centros privados de España y 3 años como docente universitaria en nuestro país. Buenas noches, arquitecta. Le brindo el paso. Muy bien, buenas noches a todos. Hoy tenemos la sesión final de nuestro curso de diseño sismo resistente y vamos a hacer como una especie de conclusiones finales aplicadas específicamente al campo de la edificación, ¿de acuerdo? Justo a lo largo de la sesión, que voy a ir nombrando algunos aspectos, voy a enlazar también esos aspectos con algunos de los que hemos estado comentando en las sesiones anteriores. Muy bien, en primer lugar, y como conclusión súper importante también de todo el curso, tener en cuenta que lo más importante en el diseño sismo resistente siempre es tener en cuenta, como ya hemos visto también, por ejemplo, durante la primera y la segunda sesión y cuando estuvimos viendo los métodos de análisis sísmico, que lo principal es diseñar de manera correcta. Es decir, la mejor garantía de prevención para que el daño sísmico sea siempre el menor se realiza justamente antes de la ejecución de cualquier tipo de obra, sea de cualquier obra de edificación como cualquier obra de ingeniería civil. ¿Por qué? Pues porque justamente la experiencia del último siglo, por ejemplo, podemos decir, demuestra que teniendo consideraciones sismorresistentes en la etapa del diseño, directamente se salvan vidas. Es decir, es una de las connotaciones que, como vimos también en una sesión específica, la normativa sismorresistente se creó a consecuencia justamente de esas pérdidas humanas y también de las pérdidas materiales que implican grandes costos económicos que casi nunca al final terminan siendo solo de carácter privado, sino también de carácter estatal, justamente en ese entendimiento. Lo más importante entonces es tener en cuenta esa etapa del diseño. ¿Qué pasa? Hay que entender que esa etapa del diseño, como vamos a ver en uno de los aspectos que tenemos hoy, es entender el diseño estructural como un conjunto de elementos en los cuales se transmiten cargas desde nuestra edificación a los elementos estructurales, los cuales también hemos repasado y visto en estas sesiones cuáles eran esas transmisiones de carga, como por ejemplo tenemos en la imagen de la derecha, y de ahí pasamos de la transmisión a la cimentación y de la cimentación al terreno. También hemos visto que la respuesta del terreno es diferente según sea nuestra cimentación y según sea nuestro tipo de terreno. Hemos visto que tenemos que tener en cuenta también, según el tipo de terreno que sea, la aportación de humedad que tiene ese terreno, porque muchas de esas cosas van a ser muy importantes a la hora de esa respuesta de esa acción dinámica que, como hemos visto, tiene distintos valores de intensidad secuencial, que es lo que provoca nuestro daño, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí, al final, centrarnos en, como indicamos también ahí, en la diapositiva, los procesos de análisis. Esta etapa sí que es meramente, vamos a decir, conceptual, los métodos de análisis que hemos visto también y cómo se aplican. El diseño, que insisto en que lo más importante es entender que es un conjunto de elementos que tienen que trabajar al unísono, porque si no, la respuesta... yo quiero que sea una respuesta global, no quiero que cada elemento estructural tenga una respuesta independiente, porque entonces en la unión de esos distintos elementos estructurales independientes se producen fracturas y lesiones que luego vamos a tener que revisar y ver si tenemos un estado límite de servicio que vamos a poder reparar o un estado límite último que ya no vamos a poder reparar, ¿de acuerdo? O su costo va a ser mucho más elevado.
De ahí el detalle constructivo. Este punto del detalle constructivo yo todavía no lo había tocado en las sesiones que hemos visto porque realmente no hemos llegado a ese alcance del diseño específico, que sí, por ejemplo, hemos visto en el curso que estuvimos viendo estructuras metálicas, ahí sí que llegamos al detalle constructivo esencial, y yo creo que el detalle constructivo tiene la capacidad de salvar vidas también en este caso. ¿Por qué? Porque justamente una de las cosas que hemos visto también estas semanas atrás del funcionamiento de los disipadores sísmicos, que ya son estos elementos más específicos que utilizamos en edificaciones, por ejemplo, de gran altura, en edificaciones importantes de gran envergadura en lugares específicos, como generalmente aquí lo centralizamos en Lima. Quiero que entendáis que todo este concepto del disipador sísmico se trabaja justo a nivel de detalle constructivo. Es decir, estudiamos su respuesta estructural, pero realmente es una aplicación específica de detalle constructivo. Si conseguimos entender cuáles son los puntos débiles o dónde se van a producir ciertos errores en nuestras estructuras, como vamos a ver hoy en el caso del concreto armado y la albañilería confinada, entonces vamos a ser capaces de mejorar específicamente ese detalle constructivo y voy a estar reforzando positivamente el comportamiento de mi estructura frente a un sismo. ¿De acuerdo? De ahí, y no menos importante, la ejecución, porque la ejecución en obra todos sabemos que en Perú no es como diría yo, comparándola un poco con la responsabilidad en ese sentido a la calidad del propio material y al trabajo específico que hacen los trabajadores en obra, es un poco más disperso, vamos a decirlo de esa manera, es un poco más disperso aquí. ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso no significa más que dos cosas. En primer lugar, que los trabajadores también necesitan una parte de capacitación, como hemos podido también observar en algunos de los otros cursos que hemos realizado. Es importante que las empresas, los técnicos profesionales en general, ya sea público o privado, tengan acceso a esa información para que puedan realizar mejor su trabajo. Y cuando un trabajador realiza mejor su trabajo, entonces marca una diferencia con otro trabajador y, por tanto, yo siempre les explico a ellos que eso es una mejora para ellos, no solo intelectual, sino también económica, porque cuando uno marca esa diferencia puede argumentar con una mayor capacidad el trabajo que está realizando, ¿de acuerdo? Por tanto, tanto la formación como el estar encima por nuestra parte de los técnicos, ayudando, supervisando, es importante en el tema de la ejecución. Un error en ejecución, por ejemplo, en ciertos elementos de concreto armado puede llevar seguramente no a un fallo de estado límite último, pero sí a un fallo de estado límite, por ejemplo, de servicio que nos podríamos ahorrar con una buena ejecución, ¿de acuerdo? Bien, y de ahí tener en cuenta, como ya hemos comentado al principio al principio de este curso, que las intensidades y la orientación de las cargas sísmicas son altamente inciertas y que nunca vamos a saber exactamente por dónde nos va a llegar. Sabemos que van a ser transmisiones horizontales, básicamente que nosotros vamos a disipar también como elementos de fuerzas horizontales, sí, generalmente en elementos de cortantes, también en vertical, como vimos la semana anterior, y que tenemos que estar preparados ante posibles sacudidas porque normalmente, como ya he explicado, absorber una réplica, normalmente todos los edificios lo hacen solo por la respuesta de su propio peso, pero cuando tenemos distintas réplicas, ahí es donde hay estructuras que se pueden ver dañadas en un corto periodo de tiempo y otras, que son las que nosotros necesitamos tener en cuenta, que somos las que queremos diseñar, que aguantan más a lo largo de ese periodo de tiempo, tienen una mayor resiliencia y entonces estamos del lado de la seguridad, que es lo que pretendemos en todo momento. Bien, de ahí decir que justamente por estas consideraciones de fuerzas horizontales que estaba comentando, todos los métodos de análisis que hemos visto, también, como ya comenté, la sobrecarga a partir de la norma que también aplicamos en Perú y que aplicamos a nivel mundial, tenemos una serie de cargas laterales, por ejemplo, que son lo que se llama la sobrecarga de viento. Entender que al final una carga sísmica es una sobrecarga de viento que no se puede cuantificar exactamente porque tiene esa incertidumbre de la intensidad, la orientación específica. ¿Qué pasa? Que sí que tanto esos métodos de análisis de cálculo como las respuestas estructurales que hacemos, incluidos esos disipadores, llevan a
que nosotros tengamos estructuras resistentes a cargas laterales. Siempre que tengamos estructuras resistentes a cargas laterales, vamos a absorber en torno a una mejora de más del 50%, entre el 60 y el 70% de la mejora sísmica que puede tener una edificación que no sea resistente a estas cargas laterales. También es cierto que la norma ha sido un poco más restrictiva, cada vez es más restrictiva en este sentido, porque a lo largo de los años se ha evidenciado que este tipo de sobrecargas que ya estudiamos también, que se consideran accidentales, como pueden ser, por ejemplo, la de la nieve, la del impacto y la del sismo, antes tenían mucho menos valor, un pequeño factor, y ya en los últimos tiempos, y justamente por ciertas consideraciones, como son las acciones del cambio climático y demás, van incluyéndose con una mayor restricción en la normativa para estar siempre del lado de la seguridad. Otro tema que vamos a ver y es muy importante en el punto de hoy es el tema de la continuidad de la estructura, que va a ser uno de los puntos que vamos a tratar como uno de los elementos importantes a tener en cuenta tanto en las estructuras de concreto armado como en las estructuras de albañilería confinada. Justo por esto, lo que vamos a revisar es una serie de aspectos para estudiar el comportamiento sísmico de las estructuras. Lo que vamos a revisar es la continuidad, la rigidez y la masa, la proximidad a edificaciones adyacentes y los efectos de sismos anteriores. Mirad, y justamente con esto vamos a ver algunas, no solo vamos a ver cuál es la importancia que tiene la continuidad, la rigidez y la masa o la proximidad de edificaciones adyacentes, sino que en este caso, además de estudiar un poco esas causas, vamos a ver cuáles son las consecuencias. Es decir, hoy sí que vamos a tratar en algunas láminas de ver cuáles son esas grietas que aparecen en ciertos elementos y, como ya he dicho, sobre todo esa semana que estuvimos hablando del origen un poco histórico de la normativa que aplicamos tanto a nivel mundial como en Perú, la de 030 sismo resistente, tener en cuenta que gran parte de las variables que se incluyen en esa normativa han venido de la directa observación de ciertos edificios. Es más, recordad que había un método que se llamaba tiempo historia, que lo que hace justamente es basarse en los edificios que cuando hay un sismo fuerte resisten y tienen menores daños. Entonces, cuando sucede eso, por ejemplo, como el que sucedió aquí en el 2007 en la zona de Ica y Pisco, los técnicos evalúan las edificaciones que se mantienen en pie para aportar aspectos positivos de dichas edificaciones y evaluar cuáles son las posibles variaciones que se han producido. Hay que hacer tanto eso como irse a los edificios que han sido dañados para evaluarlos también y conocer cuál es la causa, como digo, y la consecuencia con respecto a estos aspectos, que nos van a servir justamente, por ejemplo, para hacer una valoración edificatoria. Cuando se ha producido un sismo, vamos a poder valorar a partir del conocimiento de la sesión de hoy, vamos a poder valorar cuál es la continuidad del elemento, cuál es la rigidez y la masa y qué relación hay con la proximidad de las edificaciones adyacentes y los efectos de sismos anteriores. Es decir, nos van a servir como baremos de cálculo comparativos para extraer un informe resolutivo de una edificación. Muy bien, de ahí tenemos que tener en cuenta que la continuidad consiste, como estaba comentando al principio de la sesión, la continuidad consiste en que esa transmisión de cargas sea limpia, para que lo entendamos, desde la cota superior de mi edificación, es decir, desde el punto más alto hasta el terreno. Y que esa transmisión de cargas no solo sea limpia, que ahora voy a explicar lo que significa limpia, sino que sea rápida. ¿Por qué? Justamente esto de la transmisión de cargas a sentido rápido no es una cosa que nosotros como técnicos, ni la normativa, ni los cálculos que hacemos lo valoremos. Pero sí que es una cosa que tenemos que tener en cuenta con respecto a los sismos. Yo ya he explicado que, por ejemplo, lo ideal cuando hay un sismo sería que yo tuviera una estructura capaz de disipar, es decir, de disipar la energía de ese sismo, que la energía de todo ese sismo atravesase mi edificación al completo, es decir, como cuando te atraviesa así una corriente de aire, más o menos, y que toda esa energía atravesase la edificación y después se fuera.
Eso es lo que nosotros, eso es lo que, por ejemplo, hacen los disipadores de energía, solo que sin llegar a transmitirse en toda la edificación. En la parte de la cimentación disipan parte de esa energía y ya al resto de la edificación no llega tanta energía. Pero, por ejemplo, que para que nos hagamos una idea, eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque sería un poco el concepto de gelatina que decía yo, como una gelatina vibra y cuando deja de vibrar se queda quieta y vuelve a al estado inicial. Es un concepto asociado a la elasticidad de los elementos que sí utilizamos nosotros en estructura. Esa elasticidad de los elementos lo hemos visto, por ejemplo, nosotros la semana pasada y yo lo he repetido en varias ocasiones, que lo asociamos a lo que llamamos un nudo articulado, que permite el giro y la deformación de los dos elementos que unen. Para nosotros los puntos más importantes siempre van a ser, justo por eso he puesto esta imagen estructural de concreto, justo van a ser los elementos que se ven, que son las uniones entre las columnas y las vigas y las columnas que conforman toda la losa, ¿de acuerdo? Esos van a ser siempre nuestros puntos débiles. ¿Qué quiero que entendáis con esta imagen? Esta imagen representa un esqueleto de una estructura de concreto. Lo que quiero que entendáis es que cuando hay un sismo, quien hace el papel de absorber toda esa energía es justo estos elementos. Es decir, nosotros preparamos las estructuras para que sean estos elementos que aparecen en la imagen los que se encarguen de absorber, disipar, lo que queráis, ¿de acuerdo?, con respecto a la energía del sismo. Esto es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque a esto le falta todavía el tema de los tabiques, el tema del enfoscado, hay que darle materialidad, hay que hacer divisiones interiores, es decir, le falta un sinfín de elementos para que mi edificación esté terminada. Pero para la respuesta de un sismo, quien me interesa es este esqueleto. Es decir, si yo tengo después en el interior de estas edificaciones, que van a ser viviendas seguramente, voy a tener 7 divisiones de muros, por ejemplo, me da igual que tenga 7 que tenga 4. La respuesta sísmica es independiente de si yo tengo una división interior de 7 o si tengo una división interior de 4. ¿Por qué? Pues porque quien se encarga de esa transmisión de energía es el esqueleto. Por lo tanto, necesito que mi esqueleto no solo esté bien diseñado, que es un concepto del que hemos hablado antes, sino que además de que esté bien ejecutado también, sea continuo. ¿Qué significa? Bueno, que haya una continuidad de elementos, es decir, que la materialidad de los alimentos sea la misma, la calidad del hormigón sea la misma, no utilice, por ejemplo, agregados diferentes en unos niveles y en otros, que la cimentación también esté totalmente unida con armaduras de manera correcta y enlazadas correctamente, como hemos visto en algunas de las sesiones con esos detalles. Es decir, asegurarme de que todos esos elementos que hemos visto un poco en detalle a través de la propia norma también, están bien realizados. Si yo me aseguro de que esos elementos están bien realizados, sí, y esto quiero hacerle una pequeña comparativa con respecto a cosas que estuvimos viendo la semana pasada, igual de resistente es este esqueleto que tengo de pórticos de concreto armado, sí, que un elemento de muros estructurales de concreto armado. ¿Os acordáis que hemos estado viendo la semana pasada características de muros estructurales en los que utilizábamos unos elementos de borde, de atado, para mejorar la configuración y la unión de los elementos? Justamente esos elementos de borde que teníamos la semana pasada de la norma de 0,60 de concreto armado en Perú es justo para asegurar este aspecto que estamos viendo ahora. La mejora de la continuidad de la transmisión de las cargas. ¿De acuerdo? Entonces, es como que, por ejemplo, también os digo que este aspecto no lo incluye la norma como tal, pero como ya lo hemos visto, ya os digo que esto ahora os va a servir para poder realizar unos informes preliminares de ciertas edificaciones. Importantísimo, asociado justamente a esta imagen. ¿Qué pasa? Yo necesito, como he dicho antes, que todos trabajen al unísono, es decir, como si fuera una orquesta que suena toda a la vez. No quiero que suene un instrumento por aquí y otro por allá. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que estoy trabajando solo con elementos individuales, puede producirse un fallo en un elemento individual y provocar un fallo en cadena. Sin embargo, si yo tengo una orquesta y de repente tengo 30 personas en la orquesta y de repente a mi saxofón, a uno de mis saxofones, se le va una nota, como hay 29 personas tocando, nadie se va a dar cuenta de que ese saxofón está desafinado. ¿Se entiende? El grupo va a apoyar al resto. Lo mismo sucede en este concepto con el tema de la continuidad de los elementos. ¿Qué pasa en el caso
de la albañilería confinada. Bueno, la albañilería confinada es un concepto que, ya que hemos llegado a él en ese sentido, nosotros, por ejemplo, en Europa no existe esta terminología. De hecho, yo no la conocía el término porque para nosotros es como, ¿cómo diría? Como un tipo de albañilería que se utilizaba antes, pero lo que hacemos es que nosotros realizamos, para nosotros estos son muros portantes de ladrillo, es decir, muros portantes en los que utilizamos elementos cerámicos que pueden ser perforados o macizos, ¿de acuerdo? Nunca huecos. ¿Qué pasa? Que aquí, en Centroamérica, Sudamérica, la albañilería confinada es una consecuencia justamente de todas estas observaciones que se han venido produciendo con respecto al tema sísmico. Es decir, la albañilería confinada se ha creado después de un proceso en el que se han visto numerosos fallos en las construcciones de albañilería, ¿sí? Podríamos entrar en podríamos hacer un curso entero solo de albañilería confinada comparándolo con otros materiales constructivos para tener digamos, una justificación técnica importante de cómo se construye con albañilería. ¿Qué pasa? Realmente, como se ejecuta en Perú finalmente, es que tenemos muros de ladrillo que pueden ser de una hoja o pueden ser de 2 hojas y que están atados, como vamos a ver después, por un elemento de concreto armado. Entonces, ese es el concepto que tenemos de albañilería confinada. Ese concepto que tenemos una normativa específica, ¿de acuerdo? Que la E070 de albañilería tanto confinada como no confinada. Por eso digo que justo la confinada es una evolución de los, digamos, los fallos que se producen en la construcción de la albañilería tradicional. Entonces se va conformando en función de esos aspectos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues esto lo digo porque justamente este tema de la discontinuidad es uno de sus puntos más débiles de la albañilería confinada. Y es un punto débil dado por su propia definición. Justamente, si yo en la imagen anterior lo que estoy diciendo es que me interesa que el esqueleto tenga la misma materialidad, que se produzca una unión entre todas las armaduras y elementos resistentes, cuando yo establezco esta imagen que tengo de albañilería confinada de una pequeña vivienda de 2 niveles, si os dais cuenta, lo que estoy haciendo es como partes, como rectángulos que hacen un borde de concreto armado y lo que tengo es un muro de ladrillo en el interior. ¿Qué pasa? Ese sistema, la verdad es que en la albañilería confinada la norma nos da unos factores de seguridad cuanto a lo que es la distancia entre estas columnas de concreto armado, entre consideraciones de lo que es el espesor de los muros, etcétera. Es decir, la norma recoge varios aspectos que obviamente nos ayudan y nos garantizan en ese aspecto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que este aspecto de la discontinuidad siempre se va a producir, porque fijaos, en este mismo elemento tenemos una viga, que es el elemento que recoge, que además es una viga perimetral, que recoge los distintos vanos. Al final, esta viga perimetral lo que está haciendo es recoger, absorber la carga horizontal de lo que son las viguetas, es decir, de la losa que tenemos, se está produciendo una transmisión de cargas. ¿Qué significa entonces? Bueno, significa entonces que se produce una especie de unión, simbiosis entre lo que podría ser considerado desde el punto de vista estrictamente estructural un sistema aporticado o un sistema mural. Porque el sistema aporticado, que es este, solo tengo pórticos y no tengo muros, y en el sistema mural tengo muros, pero no tengo pórticos. Por lo tanto, por eso digo que esto es un mixto, porque sí que tengo un elemento que me une no solo el muro, que técnicamente está diseñado para unir el muro, pero es que además me une la losa. Entonces, claro, cuando yo a una viga, por pequeña que sea, le transfiero cargas horizontales de la losa, eso pasa de ser una pequeña viga estándar a ser una viga tal cual. ¿Qué pasa entonces en este caso? Bueno, en este caso lo que sucede es que el comportamiento estructural, la deformación, que después vamos a hablar de ella, puede funcionar bien, es decir, desde el punto de vista mecánico puede funcionar bien. ¿Por qué? Básicamente, desde el punto de vista mecánico va a funcionar bien por el peso que transmite este elemento cerámico con el que estamos trabajando, con el ladrillo. Pero hay que ser muy cuidadosos, y lo digo así en general porque aquí en ICA, por ejemplo, en distintas observaciones de ladrillo he visto fallos y grietas
no solo por la ejecución de la obra, sino por el diseño, porque hacen un diseño de una viga simple aquí y una viga simple no puede transmitir los esfuerzos horizontales de la losa, tiene que ser una viga tal cual. Y entonces al final lo que tenemos es que el peso del ladrillo contribuye a asentar la propia edificación y por lo tanto ayuda a la respuesta sísmica. Entonces, ¿qué pasa con esa discontinuidad? Bueno, esa discontinuidad lo que puede provocar justamente es fallos en la unión de los elementos. Al igual que nosotros aquí hemos constatado que los puntos débiles son los puntos de unión de las columnas con las vigas y las losas, pues aquí es exactamente el mismo punto. Tengo un elemento que hacer de esta pequeña viga de unión del muro de la albañilería confinada y en esta unión, tanto por la parte superior de la losa como por la parte inferior de la losa, es donde se van a producir los fallos sísmicos. Es más, yo en este sentido, aquí en ICA, por ejemplo, en estas uniones de las losas superiores, por ejemplo, del último nivel, he visto, y como consecuencia de ese sismo del 2007 y otros tantos, hay muchísimas losas de nivel superior que tienen, que se produce una grieta continua perimetral a lo largo de toda la edificación. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de esas consecuencias dada por la discontinuidad de los elementos. Bien, a partir de aquí hablamos justamente de la rigidez en la masa. ¿Y por qué es importante el tema de la rigidez y de la masa? Porque justamente estoy diciendo que, por ejemplo, en el caso de la albañilería confinada, solo se arregla esa discontinuidad con el tema de la masa. Pero vamos a distinguir un poco lo que es el tema de la rigidez y lo que es el tema de la masa. La rigidez nos indica cuál es un poco, como diríamos, la tensión que es capaz de absorber nuestra edificación cuando se produce el sismo, ¿de acuerdo? Y ambas juntas, la rigidez con la masa, como indicó aquí, atiende a la regularidad de la estructura total porque se pueden producir cambios de rigidez, ¿de acuerdo? Pero ahí es cuando yo tengo que cuidar cómo se modifica la masa en mi diseño arquitectónico. Es decir, estos conceptos sí que están asociados a la manera en la que nosotros dibujamos. Y entonces justamente he escogido esta imagen que tenía de un archivo antiguo de edificaciones en ladrillo en Europa, que es antes cuando justamente para evitar esa rotura de estos elementos de ladrillo, lo que hacíamos, que es uno de los elementos que por ejemplo se utiliza siempre en Adobe, tanto aquí como en cualquier parte del mundo, y es que la sección del primer nivel es mayor, es decir, tiene un mayor espesor, grosor, como queráis llamarlo, y según voy subiendo los niveles, este espesor, este grosor va disminuyendo. ¿Esto qué permite? En primer lugar, permite que los últimos niveles sean más ligeros y que los de abajo sean más pesados. Pero además tiene una ventaja para nosotros cuando el sistema del movimiento sísmico, y es que como la interacción se produce siempre entre la cimentación y el primer nivel, este de aquí tiene un mayor grosor y entonces va a responder más positivamente. ¿Qué pasa? Nosotros, esto en Europa, es decir, explico esto para que se entienda el significado de la rigidez con respecto a la masa, porque nosotros en Europa, por ejemplo, este tipo de diseño hace siglos que no lo hacemos, es decir, es un diseño antiguo. ¿Qué es lo que se pretende? Dar soluciones estructurales que permitan trabajar de esta manera, que tiene que ver con la manera en la que yo diseño mis losas y mis vigas, pero la intención es que este sistema más o menos funcionaba bien. ¿Qué pasaría? Y por eso os digo que después de esto se produce una evolución del detalle constructivo. ¿Qué pasaría si yo tuviera toda mi fachada de ladrillo de este espesor, del que tiene un menor grosor desde abajo hasta arriba? Bueno, pues lo que pasaría es que fallaría, la rigidez del elemento se vería afectada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso van unidos, porque siempre que estamos asociados a conceptos sísmicos, la masa garantiza la rigidez. Y esto lo vais a entender perfectamente cuando recuerde algunas de las cosas que yo he nombrado en días anteriores, cuando os he dicho que los mejores edificios que responden a sismos, excepto que entren en colapso absoluto y ya se derrumben, son los antiguos edificios de piedra, o sea, pero no de piedra laja como recubrimiento, sino los que utilizan los sillares de piedra antiguos, que son este concepto que, por ejemplo, aquí tenemos en el Cuzco, de esta piedra inca, tostada que digo yo, y estos elementos son tan pesados, es decir, esa transmisión de masa lo que hace es transmitir una gran rigidez. Este es un ejemplo
de cómo en Europa antes nosotros aplicábamos estos conceptos de masa y rigidez, ¿de acuerdo?, con el tema de la albañilería confinada en este caso. Sí, ya os digo que es un diseño de detalle constructivo antiguo que ahora ha mejorado, pero es cierto que funciona. Y de ahí que los diseños, cualquier diseño que veáis en altura sobre adobe o tapial, siempre es este recurso. El adobe o tapial siempre tiene un mayor grosor, una mayor sección en sus niveles inferiores y se aligera para aligerar el peso y tener un mejor comportamiento telúrico, en este caso, también en los niveles superiores. De ahí, ¿qué pasa? Que justamente ese es un poco el ejemplo que estábamos viendo, pero siempre se producen una serie de fallos que por eso os digo que se produce esa evolución del detalle. Mirad, este es un detalle de lo que nosotros llamamos en Europa un muro de doble hoja, de acuerdo, con cámara de aire, que es un muro estándar de ladrillo. Aquí quiero que tengáis en cuenta que estos muros para nosotros no son portantes, ¿de acuerdo? Porque la estructura portante es la que tenemos de una viga con una columna. ¿Por qué? Porque es mucho más económico. Es decir, cuesta mucho menos dinero hacer un esqueleto de concreto armado que hacer una estructura de muros portantes de ladrillo. Sí utilizamos muros portantes de ladrillo, pero tenemos como un límite edificatorio para que a nivel de costo-calidad, digamos, sea rentable, porque si no, no es rentable. Pero aún así, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para evitar este tipo de fallos? Los cambios en la altura entre los diferentes niveles, es decir, la intención en cualquier edificación es que si mis niveles todos miden 2,50, todos midan lo mismo. ¿Por qué? Pues porque si tengo uno a 2,50, otro a 2,20 y otro a 3, si utilizo los mismos materiales en cada uno de ellos, se van a producir algunos elementos como puede ser el tema del pandeo en las columnas o el tema de la expansión cerámica o de la retracción del hormigón, como pone aquí, y la flecha del pórtico. Es decir, aquí están algunos de los elementos que se pueden dar. Otro es el cambio en los materiales. Lo ideal siempre es hacer una edificación con los mismos materiales. Ya lo he dicho justo antes con el concreto, que tengamos los mismos agregados, que tengamos el mismo cemento, que no cambiemos en esas distinciones, sobre todo en el caso del concreto y desde luego en el caso del ladrillo, porque justamente esta expansión cerámica, que es la retracción que se produce en el propio elemento cerámico, como utilicemos ladrillos diferentes, es decir, entre el macizo, el perforado y el hueco, y distintas marcas, justo eso lo digo por los diferentes controles de calidad que hay aquí en Perú, que deberían ser un poco más restrictivos, vamos a tener diferentes respuestas. ¿Y qué pasa cuando tengo diferentes respuestas en distintos materiales? Bueno, pues que no soy capaz de saber si está fallando el material o si está fallando la estructura. Y eso es una cosa súper importante que tenemos que saber distinguir. Después, las disposiciones arquitectónicas diferentes entre los distintos niveles que transmiten cargas, es decir, para que nos hagamos una idea, intentemos evitar que un nivel, por ejemplo, esté totalmente vacío, es decir, que no tenga ningún tipo de mobiliario ni ningún tipo de división interna y que de repente en un nivel superior vayamos a tener muchas divisiones internas que transmitan una mayor carga muerta o carga viva, perdón, transmita una mayor carga viva y que además de repente lo utilice de almacenamiento. Y entonces ahí todavía estoy aumentando esa carga. Esas diferencias de carga entre niveles debemos evitarlas. Por eso nosotros, no es que nos lo digan exactamente la norma en Europa, pero sí que nos asocia un poco que no puede haber muchas diferencias de carga entre lo que se prevé en el diseño y lo que va a ser realmente en la vida útil. Entonces, estas consideraciones, que ya he explicado algunos ejemplos de unos y otros, son imprescindibles tanto para las estructuras de concreto armado como las de albañilería confinada. Bien, ahora vamos ya a entrar en esta parte de reconocer ciertos fallos que se pueden producir en los elementos arquitectónicos, porque justamente como ya he comentado antes, es el hecho de que tengamos la capacidad de poder observar y de saber cuál es la posible causa de ese fallo es súper importante, no solo desde el punto de vista ya solo estructural, sino que es determinante, por decirlo de algún modo, desde el punto de vista sísmico. Entonces vamos a ver unas cuantas imágenes también sobre cómo se producen estos fallos. Asociado justamente a lo que estábamos viendo antes, que estaba vinculado a la masa y a la rigidez, hay un fallo típico que se produce mucho en las estructuras de concreto armado y ese fallo, por ejemplo,
Es más difícil que se dé en Europa, porque sabéis que la intensidad sísmica es menor y sabéis que es un poco la referencia más directa que yo tengo, pero sí es un fallo que se produce, por ejemplo, en toda América. Se produce desde Estados Unidos hasta la Patagonia Argentina. Entonces, es uno de esos errores. ¿Qué pasa? Que en este sentido, como a veces hemos hablado también del tema de la normativa, nosotros en Europa nuestra normativa es más estricta. Entonces, si bien no tenemos no tenemos zonas de alto riesgo sísmico, como tiene aquí Perú, si bien hay algunos puntos calientes que llamamos nosotros, de partida hay una serie de consideraciones sísmicas que son obligatorias para todas las edificaciones. Entonces, nosotros para lo que llamamos la planta libre, que es justo lo que se produce en este caso, que es cuando se presenta en el primer nivel, presenta un piso débil, que normalmente viene asociada a esa planta, estructura porticada de planta libre. Y justamente lo que sucede es que se produce una serie de fallos en las columnas por dos razones, o bien por cortante, como es la imagen que tenemos aquí en la derecha, que el cortante es cuando, en este caso, al elemento de la columna que viene trabajando siempre con una carga vertical, como hemos estado viendo la semana anterior, pues le aparece una horizontal. ¿Qué pasa? Pues pasa que realmente esta fuerza horizontal que aparece, que es el cortante, lo vamos a tener siempre que se produzca un sismo. ¿Por qué? Pues porque, como ya hemos visto también en los métodos de análisis, eso es lo que nosotros llamamos el cortante basal, que es lo que calculamos a través de la norma de 0,30 sismo resistente de aquí de Perú. ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues que no podemos, para que nos entendamos, como es algo que utilizamos en el método del análisis y es algo que además sí o sí se va a dar en el momento de que se produzca un sismo, no tiene sentido, para que nos entendamos así, sin con la comparativa con Europa, que estemos en cualquier posicionamiento de América, desde Estados Unidos hasta la Patagonia Argentina, como he dicho antes, y no tengamos en cuenta este posible fallo que puede dar esa planta libre, ese primer nivel que solo está constituido por una estructura aporticada. ¿Por qué? Pues porque es inevitable, es decir, porque se va a producir en algún momento a lo largo de la vida útil este tipo de esfuerzo, porque además es el que calculamos en los métodos de análisis. Entonces, ¿qué pasa? Pues que o tomamos medidas con respecto a eso, ¿de acuerdo? Que justamente cuando hemos estado viendo estructuras metálicas hemos visto algunos elementos de mejora que se introducen en las estructuras de concreto armado, o modificamos el diseño. Es decir, aquí sí que no hay solución. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, pues lo que pasa es lo siguiente, que normalmente se trata de edificios de gran altura, de más de 3, 4, 5 niveles, de ahí para arriba. Y lo que sucede es que estas edificaciones normalmente, por un diseño que en este caso sí es muy europeo, estas edificaciones normalmente suelen ser residenciales en los pisos superiores, 2, 3, 4 y quinto nivel, sexto, hasta donde sea, y en el primer nivel que llamáis vosotros, que es este de aquí, que es lo que nosotros llamamos planta baja. En este nivel, normalmente, la planta libre, que además la inventó Le Corbusier y hace bastante tiempo, justamente tiene la intención, en un principio, de ventilar, de generar espacios y demás, pero hoy en día se utiliza desde un punto de vista comercial. Entonces, esa estandarización existe en prácticamente todas las partes del mundo. ¿Qué pasa? Que lo que los comerciantes no quieren es que justamente ellos van a poner, aquí justamente en este caso en la imagen no hay un comercio, pero podría verlo perfectamente. No quieren que haya muchos muros, porque ellos lo que quieren es mantener una visual directa con el exterior. ¿Qué pasa entonces? Se hace esta planta libre y suceden dos cosas. O bien que estos elementos estructurales, y ojo que los que tenemos en la imagen no son solo columnas, sino que estamos hablando de pantallas, ya, es decir, de elementos murales, superficiales, o no están diseñados, es decir, su diseño, su detalle constructivo no responde a este tipo de cortante basal que me puedo encontrar, o es porque se ha producido un excesivo peso. ¿Qué significa eso? Y esto os lo digo por experiencias también de edificaciones que hay en Europa. En Europa y en Lima ya cada vez más, y seguramente en los próximos años vais a ver muchos más. Bueno, pues que en vez de 5 o 6 niveles, como os estoy comentando, lo que hay encima de estos elementos son 20 niveles. Entonces, claro, 20 niveles es un peso muy excesivo. No es que sea excesivo, sino que no puedes tener este tipo de elementos
estructurales, pretendiendo que cuando haya un sismo este elemento tenga una respuesta sísmica positiva. ¿Por qué? Pues porque se sabe que no. Justamente una de estas cosas importantes es lo que nos demuestra la observación de los sismos que ya se han producido. Es decir, además de que me digan que desde el punto de vista del diseño va a tener una respuesta perfecta y demás, yo ya os dije cuando trabajamos con el tema de los métodos que los métodos son ciencia, o sea, tal cual, es una ciencia. Y la ciencia justamente tiende a ser exacta. ¿Qué pasa con los sismos? Bueno, pues que no conocemos con exactitud ni cuándo se va a producir un sismo, ni qué intensidad va a tener, ni qué localización específica va a hacerlo. Por lo tanto, la parte científica es correcta, porque además es lo que nosotros utilizamos para mejorar, pero no tenemos esa garantía, insisto, siempre al 100%. Fijaos, y esto es un error que se cometió, que se ha cometido en toda la zona desde Estados Unidos a toda la zona de América desde los años 50 o 60, porque del siglo pasado. Es justamente en esa época donde se proliferan en todo el mundo este tipo de edificaciones, porque eran muy baratas y constructivamente son muy económicas para quien las construye, porque como hay tantos apartamentos o departamentos, como queráis llamarlos, en los niveles superiores para vender, el que realiza la construcción se gasta mucho dinero, pero también gana mucho dinero vendiendo esas edificaciones. Entonces, seguramente este fallo que vemos en el edificio de Viña del Mar de Chile, seguramente venga por el hecho de que se quería aligerar ese primer nivel, como ya he dicho antes, no tiene por qué ser un tema comercial, puede ser por un tema de ventilación también, para que se generen pasillos en los que la gente pueda caminar, etcétera, o simplemente para transmitir esa transparencia entre el primer nivel y el espacio circundante. Entonces, se dieron cuenta seguramente de que una columna no iba a resistir esos elementos y decidieron hacer una pantalla. ¿Qué pasa? Pues que la pantalla no fue suficiente. Desde luego, seguramente la pantalla ha podido evitar un estado de límite último de derrumbe de la edificación, pero se han producido daños importantes, como veis, en la parte superior y en las partes inferiores, que esto significa literalmente que además se produce de manera repetida en 1, 2, 3, 4 en la parte inferior y en una en la parte superior. Esto significa literalmente que la columna se ha aplastado, se ha roto literalmente. Es decir, ha quebrado y está rompiendo. La armadura ha doblado y entonces en ese punto el elemento está roto. ¿Esto se puede arreglar? El hormigón, el concreto, perdón, bueno, hormigón le llamamos nosotros, el concreto como tal, no. Es decir, esta estructura está en sufrimiento. Si queremos reparar esta estructura, como vimos en estructuras metálicas, podemos utilizar una estructura secundaria metálica que repare esta edificación. Pero hay que hacer un estudio exhaustivo sobre el comportamiento, sobre esa transmisión de cargas de esa estructura metálica y su relación con todos los niveles superiores que tenemos. He puesto esta imagen porque aparece en las pantallas y justamente en Perú o en las zonas aquí en Ica, cuando dicen, no, estamos haciendo unos muros pantalla, estamos haciendo muros con pantalla súper bien para que resista mucho la estructura. Bueno, pues eso depende del tipo de edificación que hagamos y de la intensidad del sismo, porque aquí la prueba importante que tenemos verídica de que se pueden producir fallos. Como veis, la edificación no se ha caído, que es lo importante. Es un colapso parcial, en este caso, que hay que analizar. Seguramente, en este caso sí que hay que desalojar toda la edificación, porque no solo por el hecho de que se produzcan réplicas, sino porque por la variación de la masa, ¿de acuerdo?, puede afectar a su comportamiento, al comportamiento de la rigidez. Por eso es súper importante este punto de asociar la masa con la rigidez y entender que no es igual en el comportamiento de las estructuras de concreto armado y las estructuras de albañilería confinada. De ahí, ¿qué sucede en el caso de la albañilería confinada? Bueno, pues lo que sucede en la albañilería confinada, que es una de las cosas que antes os iba a comentar, pero no era el punto todavía, la albañilería confinada lo que sucede es que se agrieta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues una cuestión muy obvia. Justamente hemos definido la albañilería confinada como este elemento que como mucho podemos tener separadas este rectángulo del muro 2 veces la altura, según la norma que tenemos, la de 0,70 en Perú, como ya os he dicho antes, y hemos de tener en cuenta en este caso que siempre va a ser más rígido ese anillo, ese perímetro que estamos haciendo de concreto armado en la albañilería, justo para confinarla, siempre va a tener una mejor respuesta mecánica ese elemento que mi propio muro de ladrillo.
Entonces, pero eso no es una cuestión que yo diga porque yo crea que así vaya a ser, sino es una cuestión que proviene de las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales. Entonces, los ladrillos son un elemento frágil, punto. O sea, no hay mucha consideración. El ladrillo o trabaja por peso, ¿de acuerdo? O simplemente es un elemento que no transmite cargas y se encarga solo de dividir espacios. Entonces, esa consideración tenemos que tenerla en cuenta sí o sí, ¿vale? En el caso de que se produzca un fallo, como justamente la norma ha ido comprobando en distintos países como Chile, como México, a partir de la albañilería confinada, que obviamente se han percatado, y de ahí digo el tema de la observación, súper importante en el tema del sismo, que todavía con mi perímetro de concreto armado, ya he dicho que eso es en parte por el propio diseño, pero que es verdad que si modifico el diseño de ese perímetro y lo convierto en algo que no es simple, pues ya estoy haciendo una estructura porticada de concreto armado y trabaja de manera diferente. En fin, lo que quiero decir es que se ha descubierto que aún así se siguen produciendo grietas como estas que tenemos, ¿de acuerdo? Se producen agrietamientos. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, pues eso tiene que ver mucho, lo veremos un poco más adelante también, que ahora al final tiene mucho que ver con lo que es un poco la propia densidad mínima de los muros, el anclaje no solo del perímetro, sino de todos los muros internos en la albañilería confinada, como vamos a ver, para que todos trabajen al unísono, y tiene que ver también con la consideración de la absorción de esos esfuerzos laterales que hemos dicho antes. ¿Qué significa eso? Que si no es suficiente, es tan sencillo como introducir armaduras longitudinales o transversales en estos elementos. ¿Qué pasa? Pues que desde el punto de vista de la ejecución es bastante más complejo. Y volvemos al punto de partida del principio del tema de los trabajadores. Todos los albañiles o todos los trabajadores no saben realizar este tipo de armaduras. Por lo tanto, de ahí el aspecto de conocimiento y capacitación de los mismos. Luego os daré algunos ítems más sobre este sentido. ¿Qué pasa con la albañilería confinada si tengo diferentes alturas? Bueno, pues lo que suele suceder cuando se produce un fallo es que este mismo fallo, como vamos a ver después, también se produce en los distintos niveles, ¿de acuerdo? Pero se va a producir un agrietamiento. También os digo que el agrietamiento es menos peligroso cuando se produce en la junta, como en este caso, que no significa que no lo sea. Pero al final pasa que si además de romper la propia junta, rompe el propio ladrillo, ahí sí que ya es más peligroso porque estamos terminando, como digo, con ese elemento frágil y entonces ya ni transmite carga por peso ni es resistente. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Bueno, he puesto este ejemplo justo para terminar esta parte del tema de la rigidez y la masa, que es importante, como he comentado al principio, no solo desde el punto de vista del alzado o del corte, como estábamos analizando antes, sino también desde la planta. Una de las soluciones generales mundialmente es aumentar la rigidez de la losa, es decir, aumentar la transmisión de esas cargas horizontales, de acuerdo, a los elementos estructurales. ¿Quiénes son esos elementos estructurales? Las vigas, y de las vigas a las columnas. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, pues que una mejora muy considerable con respecto a este tipo de elementos son lo que nosotros llamamos forjados bidireccionales, que es lo que son las losas en dos direcciones, ¿de acuerdo? La losa en dos direcciones, quiero que entendáis también que en Perú existe una especificación de que yo puedo tener una estructura aporticada con viguetas, que además estoy reforzando con una viga en la misma dirección de la vigueta, y que eso exactamente no es lo mismo que esto que estoy mostrando. Esto es una losa bidireccional, no es trabajar con una dirección de un solo pórtico y trabar, ¿de acuerdo?, esas vigas secundarias en la dirección ortogonal. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Pues porque en el otro caso, en el caso que estoy diciendo de aquí de Perú, de esta losa que trabaja en una dirección y en otra, mantengo siempre lo que es una losa unidireccional que transmite cargas en una dirección. Y esto, que es una losa bidireccional, no transmite cargas en una dirección, transmite cargas en dos direcciones. Tenemos, como bien aparece en la imagen, nervaturas, ¿de acuerdo?, viguetas que están trabajando por igual, equitativamente, en las dos direcciones del espacio. Está constatado a nivel mundial que el uso de este tipo de forjados bidireccionales mejora la rigidez
y la transmisión de cargas con respecto a la masa de cualquier sistema estructural, tanto si estamos hablando finalmente de una albañilería confinada como si estamos hablando de un tema de concreto armado. ¿Qué sucede? Entonces, porque podéis estar pensando, ¿y por qué no hacemos todo, arquitecto, por qué no hacemos todo forjados reticulares o bidireccionales? Bueno, pues porque es bastante más caro. Es decir, el costo de este tipo de edificaciones es bastante más, cuesta bastante más dinero que lo que es la estructura tradicional del pórtico. Pero ¿qué pasa? Sí que es verdad que en muchos lugares de Europa, sobre todo en centros comerciales, en lugares donde se pretende conseguir ese primer nivel de planta libre, que hemos visto que es el que nos daba el fallo aquí, cuando se pretende este primer de acceso libre, resulta que es ventajoso. En primer lugar, porque este tipo de forjados además permite una mayor luz entre pórticos, como veis las columnas están separadas a una mayor distancia, por lo tanto me sale, desde el punto de vista estructural, tengo un menor número de columnas. Y cuando tengo un menor número de columnas, eso, por ejemplo, para cuando voy a hacer un centro comercial o voy a diseñar un supermercado, es súper importante para las personas que tienen el supermercado, porque distribuyen mejor los espacios, los clientes se desplazan mejor, etcétera. Entonces hay una serie de ventajas vinculadas al uso que también lo mejoran. Si además asociamos esa garantía cuanto al comportamiento sísmico, entonces es verdad que es más caro, quizás el constructor tiene una menor rentabilidad, pero está siempre del lado de la garantía. Y la vida útil de estos elementos es más longeva y tiene menos fallos que los del elemento del forjado unidireccional. Lo pongo solo a nivel de ejemplo, hay también estructuras de losas reticulares bidireccionales en Perú, no es una cosa todavía estándar, pero vais a ver que en los próximos años se irá incorporando. También es verdad porque el control de calidad de este concreto es bastante superior al otro, es decir, tiene unas prestaciones un poco diferentes que hay que cuidar, tanto en la parte del diseño como en la parte de la propia ejecución. Muy bien, y entonces aquí tenemos justamente esta imagen, evidencia alguno de los fallos que yo os estaba comentando antes, ¿de acuerdo? En el caso de la albañilería confinada, como he dicho antes, tenemos el elemento de las columnas perimétricas, que es todo este elemento de borde, ¿de acuerdo? En el que tenemos uno inferior, el lateral, el superior y el otro lateral. ¿Qué sucede? Bueno, pues como he dicho antes, sucede que al final estos propios elementos, como realmente no es un diseño específico de una columna y no es un diseño específico de una viga, sino que es un armado básico con 4 armaduras y estribos genéricos, pues al final cuando hay sismos importantes se agrieta, se rompe. Y además la rotura tiene esta forma, ¿de acuerdo? Y entonces cuando la rotura tiene esta forma, al final se van a producir grietas en esta dirección, en la otra, y no es que el muro vaya a caerse, ¿de acuerdo? Porque ya es difícil, ya mucho, el fallo tendría que ser muy importante, pero bueno, queda inutilizado, la verdad. Entonces, es verdad que al final prácticamente hay que derribarlo para volver a hacerlo, cosa que es muy cara y además no es útil, porque este perímetro no tiene sentido sin la albañilería que tiene dentro. Entonces, así desde el punto de vista constructivo y ejecutivo es un poco difícil de dar soluciones específicas. ¿Qué se está comenzando a aplicar ya en distintos países, como ya he comentado, Estados Unidos, México y demás? Bueno, se está comenzando a utilizar una cosa que ya se utiliza en otros tipos de muro, como son, por ejemplo, los muros de los bloques de vidrio. Sé que, por ejemplo, aquí no hay una normativa específica de bloque de vidrio, que es este bloque cuadrado que puede ser como transparente o translúcido, pero realmente, por ejemplo, nosotros en Europa tenemos una normativa específica de bloques de vidrio que es bastante similar a su comportamiento con respecto al ladrillo. Y sin ir más lejos, y nuestra norma europea del bloque de vidrio nos lleva a que si tenemos dudas sobre el comportamiento sísmico del lugar en el que estamos haciendo ese bloque de ladrillo, hagamos una trabazón de armadura horizontal y armadura vertical. Es decir, en el bloque de vidrio es más sencillo porque como es cuadrado, tú puedes colocar armaduras verticales y armaduras horizontales. Pero justo en el caso del ladrillo, las armaduras verticales se pueden hacer,
es cierto, podemos utilizar nuestro ladrillo perforado e introducir en esa perforación una armadura vertical, pero ya digo que se requiere de unos trabajadores que sepan trabajar específicamente de esa manera, porque el concreto que se vierte en el interior tiene un aditivo específico. Es cierto que no lo utilizamos con muros de ladrillo, pero nosotros en Europa sí lo utilizamos en bloques de cemento, entonces ahí sí que tenemos una normativa específica y es mucho más sencillo el armado. De hecho, hay varias edificaciones en Perú diseñadas con este método, pero lo que sí podemos hacer es mejorar el comportamiento sísmico con armaduras horizontales. Justo como con el bloque de vidrio. Hay veces que no las ponemos en todas las llagas horizontales, pero por lo menos uno sí, uno no, uno sí y uno no. Y está ya comprobado que se mejora el comportamiento de la propia albañilería confinada. Es decir, se produce una mejora del comportamiento y se disminuye el número de grietas. Porque lo importante de estas grietas es que unas no se unan con otras. Es decir, que estas de aquí nunca se unan con estas ni con estas. Mientras no se unan, vamos a decir que nuestro muro todavía tiene ciertas capacidades resistentes. En el caso de que se unan, entonces ya vamos a tener problemas, ¿de acuerdo? Bien, y justamente tendríamos, aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de cuál es la consecuencia por un fallo sísmico de una estructura de albañilería. En este caso, esta estructura no es albañilería confinada, porque si os dais cuenta, no tenemos en el borde ese elemento de concreto. Entonces, justamente por eso quería hacer esa apreciación en la parte inicial de la clase, cuando hemos hablado del muro de albañilería, porque es una especificación. Antes se realizaban más este tipo de muros sin ese elemento confinado. Yo insisto en que, por ejemplo, nosotros utilizamos muchísimo el revestimiento de ladrillo en Europa, prácticamente, no lo sé, el 70%, el 80% de las edificaciones las trabajamos en ladrillo, solo que insisto que esos muros no son estructurales y si lo son, la norma nos especifica unas condiciones de armado diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede en el caso, por ejemplo, de que nosotros estemos trabajando con el tema que nos falta ahora, que es la proximidad a estructuras adyacentes? Hemos hablado ya en otras sesiones de que aquí la normativa nos obliga a tener un mínimo de separación con respecto a las estructuras adyacentes. Ya expliqué también en su día, en ese momento, que eso se hace y tiene un sentido lógico, se realiza justamente para que si se produce una deformación específica en mi edificación, dicha deformación no toque a la edificación colindante. También analizamos si eso era bueno o si eso era malo, y entonces depende un poco de ciertas condiciones, porque en función de si se tocan, hay cosas que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, la razón principal por la que en Perú se da esta separación es porque no podemos asegurar que la calidad de nuestra estructura y la transmisión de cargas sea la misma que la de mi edificación adyacente. Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener mi vivienda, un lote que haya comprado, yo hago mi estructura, mi cimentación y todo, está todo correcto y perfectamente diseñado, pero no puedo asegurar que mi vecino en su edificación adyacente haya construido con las mismas calidades o con diseño o con un diseño bien trabajado como el mío. Justamente en ese caso, para evitar problemas, se produce esa separación y también se hace para evitar la transmisión de la vibración sísmica, para que las deformaciones sean independientes. Ahora bien, eso es un aspecto positivo a nivel individual, pero es un aspecto negativo a nivel general. Yo ya he dicho que nosotros en Europa, nuestras edificaciones sí se tocan, ¿de acuerdo? Y justamente tiene sentido con respecto a lo que puede ser el lote de una manzana. ¿Por qué? Porque si yo en el lote de una manzana tengo, por ejemplo, 30 edificaciones, ¿de acuerdo? 30 viviendas, en el caso de que se produzca un sismo, cada una de esas 30 viviendas va a tener una deformación diferente, ¿de acuerdo? Y asentamientos también de la propia cimentación. ¿Qué pasa en el caso de que sea diferente? Bueno, una puede tener una mayor deformación y otra menor, y de repente esa deformación mayor puede provocar un apoyo o puede transmitir esas cargas a mi edificación. Si además
tengo alturas diferentes para con mi edificación, bueno, pues entonces esa transmisión de cargas todavía es un poco más aguda, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en ese caso en Europa? En Europa normalmente trabajamos con lotes de manzanas en los que tenemos cimentaciones similares, por ejemplo. Y esas cimentaciones similares lo que hacen es como trabajar al unísono. ¿Qué significa? Que si se produce un sismo es como que las deformaciones de las 30 viviendas se producen como si trabajasen en equipo. Son, de repente, son deformaciones localizadas, pero se produce una respuesta conjunta. Entonces, ese sentido tiene esa parte de positivo, que si uno se produce una deformación, los otros le van a equilibrar, le van a colaborar, pero también tiene el contrapunto de lo que llamamos el efecto acordeón, que significa que si uno falla, llega a un fallo en estado límite último, seguramente por efecto acordeón todos van a tener ese fallo límite último. Como digo, expongo los dos casos para que tengamos en cuenta y valoremos los pros y los contras de cada uno de ellos y sepamos en qué nos puede afectar en el caso de un sismo, ¿de acuerdo? Justamente, sí que es importante que tengamos en cuenta un poco lo que aparece en esta imagen, que son ciertos fallos que se producen en ciertas edificaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque si yo tengo, por ejemplo, un colapso del muro bastial, en este caso, en una edificación portante en la que la fachada transmite cargas, es súper importante que yo tenga en cuenta que esa fachada, y eso puede suceder por un sismo, se puede venir literalmente caer hacia afuera. Entonces, cuando ya la posibilidad de que ese fallo afecte a la vía pública, en ese sentido sí que os digo que Europa es absolutamente restrictiva y contingente. No se puede. Es decir, en el caso de que tengas previsto este tipo de formación, antes de que se ejecute, tienes que dar una solución específica para que esa fachada nunca se pueda venir abajo, porque además de afectar a la vida de las personas que están en el interior de la edificación, estás poniendo en riesgo la vida de las personas que puedan circular por la calle. No es que nosotros tengamos aquí en Perú la norma específica que nos haga estas consideraciones. No, lo que pasa es que yo hago este comentario justamente para que tengamos en cuenta no solo los pequeños daños de agrietamientos que se pueden producir, sino también el tema de derrumbe o de realmente colapso en ciertos elementos que pueden provocar justamente una de las consecuencias que puede ser esa fachada que se puede abrir abajo. De hecho, esa es una de las razones por las que se deja de construir, por ejemplo, con bloques de adobe, que por ejemplo ha sido ciertamente tradicional en esta zona de aquí, por ejemplo de Ica, porque se ha demostrado que durante el sismo el adobe no tiene ningún tipo de respuesta específica en transmisión de cargas más que la de transmisión de su propio peso, que es una carga de origen vertical, y lo que sucede es justamente que puede tener una respuesta como esa que aparece en el colapso del muro bastial de fachada. ¿Qué pasa? Que normalmente como son bloques, se van a caer como todos los bloques encima de ti, lo que al fin y al cabo llamamos un derrumbe generalizado. Porque si se produce un derrumbe puntual de ciertos elementos, eso significa que la estructura me está avisando de dónde se están produciendo los fallos y voy a tener un periodo de tiempo en el que voy a poder evacuar. Esa condición es muy importante y por eso nosotros hoy en día ya trabajamos o bien con estructuras metálicas o bien de concreto armado o bien de albañilería confinada, en la que yo conozco perfectamente la ubicación y desempeño de los elementos estructurales para conocer sus respuestas frente al sismo y saber cuáles son los lugares de evacuación y los tiempos de evacuación, que eso sí que más o menos lo vamos calibrando a partir de ensayos y del efecto de los propios sismos anteriores que se han producido. Muy bien, justamente esta imagen, que es la que estaba buscando antes, es la que nos muestra un poco el posible fallo que se pueda producir. Yo tengo dos edificaciones de diferentes alturas. Mientras tenga una cimentación similar, es difícil que se produzca una interacción o un contacto entre ellas, ¿de acuerdo? Pero en el caso de que las cimentaciones sean muy diferentes, entonces sí se pueden producir deformaciones diferentes y puede llegar a producirse lo que tenemos en la imagen de la derecha. ¿Qué pasa? Esto sí que ya es inevitable. Es decir, el hecho de que se produzca, para que nos entendamos, que una estructura se apoye sobre la otra, es que ya las dos estructuras ahí termina la vida útil de las dos estructuras. Es decir, se van a derrumbar.
Esa es la realidad. En el momento en el que se produzca un choque de estas características, la respuesta estructural no está cubierta, es decir, la casa más pequeña no está preparada para absorber la transmisión de cargas de esta superior, y lo que le pasa a la más alta es que reconoce el choque con la estructura inferior como lo que llamamos una sobrecarga de impacto. ¿Os acordáis que estuvimos viendo esas acciones accidentales? Pues esa es la respuesta. Una le transmite el peso a la otra y el contacto que se produce entre las dos produce una acción accidental en cada una de ellas que en la mayor parte de los casos ya termina con la vida útil de las dos edificaciones. Aquí pueden producirse dos cosas, que entonces el daño del estado último sea más o menos inmediato y entonces se produzca el colapso de la estructura y se derrumbe, o que por algún casual se reequilibren algunas de esas cargas y entonces se pueda producir la evacuación. Pero desde luego esto es lo último que queremos siempre. Se da muchas veces, por ejemplo, como veis en esta imagen, cuando tenemos niveles de distintas alturas, ¿de acuerdo?, como en las distintas edificaciones que podemos encontrar. No la altura total de la edificación, que eso evidentemente no todo el mundo va a tener la misma altura construida, sino la altura por niveles. Y sobre todo tiene mucho que ver con lo que es la respuesta de la cimentación. Si yo consiguiera que mi cimentación trabajase en conjunto, entonces esta ruptura, este corte, que además justamente la parte de la cimentación está rota, no se produciría. Y ya como para ir concluyendo en este sentido, hay que tener en cuenta dos cosas importantes, y es el tema de algunas de los que hemos hablado, tanto en el caso de que trabajemos con estructuras de concreto armado como albañilería. Es importante no solo conocer cuáles son los efectos de sismos anteriores, porque además tenemos métodos que también nos permiten calibrarlos, analizarlos, etcétera, sino, y justamente por eso he puesto esta imagen, tener en cuenta, que lo he dicho antes, cuáles son las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los propios elementos. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho al principio, hay elementos de continuidad o fallos de continuidad, por ejemplo, en el concreto, que se pueden dar por propiedades químicas de los elementos o de los materiales con los que estoy trabajando. O hay fallos que se pueden dar en las estructuras de albañilería confinada por no conocer perfectamente las propiedades mecánicas del material cerámico con el que estoy trabajando. Entonces, hago un balanceo general a que tenemos que conocer perfectamente el material con el que estamos trabajando para saber cómo realizar un entramado constructivo que además tenga en cuenta todas estas consideraciones del diseño sismo resistente. Como siempre, como conclusión final, hay que tener en cuenta que la parte más importante del campo de la prevención lo vamos a tener siempre en el diseño de la propia estructura, y que el diseño incluye todos estos aspectos que hemos ido viendo en estas semanas anteriores. Y ya como parte final, ir a la norma, recabar, o sea, poner de manifiesto, por decirlo de algún modo, la importancia de la normativa, no solo cuanto al diseño, sino cuanto a la manera en la que decidimos qué sistemas constructivos realizamos, a la ejecución de los mismos, etcétera. Porque es verdad que al final puede parecer un poco complejo que tengamos que trabajar con 3 normas diferentes. Es más, aquí todavía nos estaría faltando en consideraciones de diseño la norma de 020 de cargas. Eso significa que al unísono al final tenemos que trabajar con esa norma de 020 de cargas, con la norma de 060 de concreto armado, con la de 070 de albañilería, la de 030 de diseño sismo resistente, y añado INDECI, porque no es que nos hable exactamente del aspecto normativo, sino que INDECI, supongo que vosotros estaréis mucho más al corriente que yo, que llevo un poco tiempo en Perú. INDECI lanza campañas y manuales de seguridad sobre cómo reaccionar o comportarse en momentos o en zonas de distintos riesgos. Puede ser un riesgo sísmico, puede ser un riesgo por derrumbamiento, que se produzca un huaico, puede ser un riesgo por inundación, etc. Y hay veces que no le damos la importancia, ya no tanto como profesionales, sino como usuarios, no le damos a esta parte la importancia suficiente que debe de recabar. Y es verdad que no solo es importante para nosotros como técnicos, sino, insisto, como personas que vivimos en este país, pero ahí quiero recabar que
nuestra labor un poco como profesionales, además de trabajar con esta parte normativa, es intentar transmitirle a todas las personas, clientes, trabajadores, etcétera, que INDECI también cumple esa parte de lo que es el tema de riesgos y desastres y que se tienen que tener en consideración. Es más, nosotros como profesionales también tendríamos que tenerla en cuenta, por ejemplo, para tomar ciertas decisiones de características de diseño en ciertas localizaciones específicas que se puedan dar en Perú. Porque imaginaos que estamos en una zona, vamos a hacer una edificación en una zona en la que año tras año, o año sí, año no, se produce un huaico o se produce una inundación. Entonces, al final, esas consideraciones vamos a modificar ciertos aspectos estructurales, de diseño y demás. Si además tenemos en cuenta que estamos en una zona, por ejemplo, zona 2 o zona 3 de carácter sísmico, pues es un valor añadido. ¿Se entiende? Entonces, no solo es esa parte de la consideración del diseño sismo resistente, sino que además se puedan dar otros daños colaterales que nos pueden afectar. Entonces, justamente quería terminar en este sentido con esto, para alegar que las normas están ahí para guiarnos, para ayudarnos, pero ojo, esto es súper importante, no nos van a dar la solución del diseño perfecto. De eso es quizás una de las cosas más importantes de todo el curso que hemos hecho. Nos va, ante un planteamiento de una duda, nos va a decir cómo actuar en esa situación, pero no nos va a dar la solución completa y perfecta de cómo resolver la estructura o cómo resolver nuestra edificación frente al comportamiento sísmico. Dependen de un montón de cosas, como ya hemos visto estos días atrás, que tenemos que tener en cuenta. Y eso sería todo, Danilo. Ahora abriríamos el espacio de dudas y consultas. Sí, arquitecta. Bueno, invitamos a los chicos a participar en esta sección, dejándonos sus consultas por el chat, o si no, levantando la mano en sala para que puedan encender su micrófono. Buenas noches. Hola. Como yo trabajo en obra, mi trabajo es fierrería, ¿no? Y he observado que en varias obras, y ponen el fierro, a veces ponen el fierro cuando el fierro está bien oxidado. Y siempre he visto armaduras oxidadas. Quiere decir que están... Sí. Ese fierro a veces lo ponen, no lo ponen de abajo de madera, sino a veces está chocando con el terreno, ¿no? Y eso creo que es un error, poner un fierro oxidado, tanto armadura de las estructuras, tanto de las vigas y columnas, creo, ¿no? También percute, ¿no? Así es, así es. Es así. Justamente la semana anterior que estuvimos viendo algunas características que nos daba la norma también sobre la colocación de los estribos y de las armaduras, yo estuve constatando dos cosas que ya había comentado en anteriores sesiones. Nunca se debe utilizar un acero corrugado o una armadura que esté oxidada, ni nunca se debe soldar una armadura oxidada. Se debe utilizar siempre el tema del alambres para unirlo. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple del propio material, y es una de estas cosas importantes con respecto a lo que acabo de decir al final ahora de las propiedades físicas y mecánicas. Imaginaos que tenemos una sección, tal y como tenemos aquí, la O de dudas y consultas, y que ese es el diámetro de mi acero corrugado, ¿de acuerdo? Si tengo una capa de óxido, vamos a suponer que la capa de óxido es todo lo que tenemos en negrita, ¿sí? Vale, mi acero corrugado ha sido diseñado para trabajar con un diámetro exterior, pero literalmente esa capa exterior de óxido, ¿de acuerdo?, hace que no trabaje, que se reduzca ese acero. Es decir, si por ejemplo primero es de, vamos a suponer que es de media pulgada, pues si se ha oxidado una parte ya no trabaja como de media pulgada, sino que trabaja con una sección menor. Eso hace que estructuralmente su comportamiento ya no sea exactamente igual. Es cierto que de las armaduras se puede limpiar el óxido se limpia y directamente se equilibra en ese sentido y ya no tenemos problemas. Si al eliminar el óxido me llevo la corruga, es decir, el reborde este que tengo del propio ferro, entonces estoy perdiendo la capacidad adherente con el concreto, así que no me vale la pena. Yo ya comenté el otro día que las armaduras, sobre todo en zonas de sierra,
en Perú y en zonas de selva, es súper importante que se trasladen a la obra con poco tiempo para su armado. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas de humedad y de frío van a afectar a esa armadura y le va a producir ese posible óxido, o en el caso del frío, del friaje, le puede producir unos cambios térmicos que van a afectar a su adherencia para con el concreto. Es cierto que al final, cuando hacemos estructuras de cimentación, la armadura tiene que tocar el terreno. Por eso digo que dejo que toque el terreno un día, es decir, un día armo el armado limpio, es decir, el armado con el gris que tengo del metal, y al día siguiente estoy encofrando, es decir, ya estoy encofrando y lanzando el concreto para que no se produzca esa diferencia. Es más, dije que si estamos en una zona de selva en la que llueve mucho, o si estamos en la sierra que va a hacer mucho frío, yo en la primera jornada hago todo el armado y durante la noche lo que hago es cubrir con una especie de lonas plásticas toda esa parte de la armadura para protegerla un poco de todas esas diferencias climáticas. ¿Sí? Ok. Ok. Tenemos a Martín Severo. ¿Puedes hacer la consulta? Buenas noches, arquitecta. Buenas noches. Sí, quería hacerle dos consultas. Uno, bueno, referente al tema de... estoy trabajando en un proyecto de un hospital y se están planteando aisladores sísmicos, como también se están planteando deslizadores, ¿no? Sí. Estos deslizadores, quería saber la diferencia, ¿no?, entre el aislador y el deslizador plano de fricción, creo que se llama. Esa es una de las consultas, ¿no? Y el otro es referente al tema de la evaluación de las fichas técnicas con respecto a los aisladores sísmicos, ¿no? Si bien acá en Perú, la forma que trabaja prácticamente las obras públicas, el proyecto lo realiza el proyectista, Sí. pero la ejecución, el contratista, y hay un tercero que es la supervisión, ¿no? Lógicamente que la supervisión no ha tenido nada que ver con la concepción del proyecto en sí. Ujú. Entonces, ahí llega la duda, ¿no? Cuando el contratista presenta sus fichas técnicas sobre el tema de los aisladores sísmicos, ¿quién lo evalúa? Porque yo entiendo que hay unos ensayos de cualificación que tienen que ver, no sé, si lo evalúa el proyectista, ya que él ha planteado el diseño, ¿no? Y como tiene los archivos prácticamente nativos, digamos, de el SAP o el ETAPS que ha podido diseñar, entonces ahí puede ver, ¿no?, si están los desplazamientos o las aceleraciones en base a lo que se está proponiendo con estos aisladores. Por eso la consulta es, en ese caso, el proyectista evalúa el tema de las fichas técnicas referente a los aisladores sísmicos. Esa es mi consulta, arquitecta. Gracias. Bien, a ver, en primer caso, con respecto a los aisladores y el tema de los disipadores por fricción, casi la definición uno te lo dice con respecto al otro. En el caso de la fricción, lo que se pretende es que, para que lo entendamos, el edificio en general se produzca un pequeño deslizamiento, de ahí la fricción. Es decir, que realmente es como que hay una base que está amortiguando toda la edificación y le está permitiendo un pequeño deslizamiento. Ese deslizamiento puede ser vertical o puede ser horizontal, pero en ese deslizamiento por fricción se produce la disipación de energía. Por lo tanto, sí que se tienen en cuenta ciertas deformaciones que se puede producir, pero se pretende que la estructura se mueva, por decirlo, al unísono. ¿Sí? Se va a producir esa pequeña deformación. Y en el caso de los aisladores, lo que la palabra indica en su mismamente es que esos aisladores van a aislar a la edificación. Es decir, esos aisladores lo que realmente hacen es tener una serie de mecanismos internos que absorben y disipan esa energía sin que se produzca una transmisión elevada de la energía sísmica a la edificación. Es decir, no le va a provocar, para que nos lo comparemos un poco con el otro, no le va a provocar una elevada deformación ni vertical ni horizontal a la edificación, porque para eso tengo ese aislador sísmico que va a absorber esa energía sísmica y va a permitir que ya ese alcance de esa energía no llegue a la propia edificación. Son dos sistemas diferentes que tienen respuestas diferentes sobre la edificación. Al final,
consiste un poco también en el tema del precio, porque no vale lo mismo, y en saber si vamos a tener una estructura a la que le vamos a permitir una mayor deformabilidad o una menor deformabilidad. Cuidado con esto, porque yo ya he dicho muchas veces que a veces cuando planteamos los edificios de concreto armado consideramos que estamos haciendo estructuras súper rígidas, y justamente hoy hemos visto que por ser algo súper rígido y tener una mayor cantidad de masa no me va a dar una mejor respuesta sísmica. Entonces, hay veces que según los tipos de edificaciones que tengamos, según la materialidad del mismo, según la solución que hayamos dado al tema de las cargas laterales, porque las cargas laterales las vamos a tener sí o sí, es decir, tenemos cargas de viento y cuanto más niveles tenemos, también tenemos que dar solución a esas cargas laterales. Y pueden provocar deformaciones, entonces hay que tener cuidado de si vamos a tener unas deformaciones controladas con respecto a todas las sobrecargas que se puedan producir o nos vamos a evitar esa sobrecarga accidental sísmica y vamos a colocar un aislador. Y con respecto a la segunda parte de las fichas técnicas, vamos a ver, el proyectista se supone, claro, es que la diferencia es que, por ejemplo, nosotros en España no existe como tal la figura del ingeniero civil. Entonces, si estuviésemos allí, yo sí que te diría que el arquitecto es el que se encarga de hacer esa función porque el arquitecto es a la vez arquitecto e ingeniero civil. Entonces, se encarga de diseñar y de la parte, ¿cómo te diría? No exactamente de supervisar, porque ahora iríamos a esa parte, pero sí de ejecutar esas fichas técnicas y darle un valor, una cuantificación específica a esas fichas técnicas. ¿Qué pasa? Se supone que aquí, en este caso, debe de haber un compendio entre arquitectos e ingenieros civiles que realicen dichas acciones, ¿de acuerdo? Unos realizan una parte y otros realizan otra parte. ¿Qué pasa? Las fichas técnicas al final, una vez ha realizado una, realmente la puede realizar tanto el arquitecto como el ingeniero civil. ¿Qué pasa con la parte que tú estabas diciendo? Tú tienes un contratista, que es el que ejecuta la obra, y al final va a supervisar esas fichas técnicas alguien. Técnicamente, quien supervisa esas fichas técnicas no tiene que estar, y claro, y ahí te digo un poco la comparativa con Europa. No tiene que estar en el equipo de diseño. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú puedes hacer una ficha técnica y esa ficha técnica puede ser correcta o puede ser incorrecta. Tú necesitas un ente superior, por decirlo de algún modo, que te diga si eso está bien o eso está mal. Entonces, hay una serie de documentos que tú debes entregar para que te den los consentimientos de obra, ¿sí o no? Esos documentos son a nivel general del cumplimiento de la normativa y a nivel específico de la municipalidad donde se esté construyendo. Ahí es donde tú vas a tener un ente que te va a supervisar la validez de dichas fichas técnicas, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, y esa es una diferencia un poco importante con respecto a Europa, es que nosotros, además de esa ente a nivel municipal o estatal, tenemos los colegios profesionales. Aquí los colegios profesionales también constatan la actividad, pero es que en Europa lo que hacen es supervisarla minoritariamente. Es decir, allí quien te dice si estás haciendo bien las cosas o lo estás haciendo mal son los colegios profesionales. Y los colegios profesionales están secundados por la municipalidad, el gobierno central, el gobierno regional, por quien sea, ¿de acuerdo? Aquí el colegio profesional no tiene tanta responsabilidad y son cada una de las entidades las que tienen los trabajadores específicos que se encargan de supervisar esas fichas técnicas y de darle el valor de si son válidas o no. Esa sería la respuesta. Hay una última consulta de Daniel García que me está escribiendo por el chat de que si se la podemos responder. ¿La albañilería dual sería una buena opción? ¿Por qué? ¿Y en qué tipos de construcciones se utilizaría? Bueno, es que el tema de la albañilería dual, como he dicho al principio, con respecto a la parte de España y en Europa, es que nosotros, como he explicado al principio, la norma cuando trabajamos con albañilería distinguimos si esa albañilería es portante o si no es portante. Y entonces ahí sí que tenemos una obligatoriedad de realizar ciertos detalles constructivos dentro de esa albañilería. Es decir, la albañilería dual, que es la que tiene el muro de doble hoja, como un ejemplo de los que yo he puesto ahí en el corte, puede ser tanto portante como puede ser no portante. Entonces, ¿qué significa? Que lo que es el corte, la sección, es similar, pero el sistema estructural es diferente. Entonces, si el sistema estructural es diferente,
se debe de trabajar, por ejemplo, nosotros trabajamos con elementos de unión, una serie de elementos metálicos que unen la primera hoja con la segunda hoja justamente por el comportamiento sísmico para evitar que una hoja, aunque esté separada de la otra por la cámara de aire, se pueda caer. Bien se pueda caer hacia afuera o bien se pueda caer hacia adentro. Después, si los muros que utilizamos son portantes, el sistema constructivo varía ligeramente porque necesita una serie de elementos que traben ortogonalmente ese muro, ¿de acuerdo?, consigo mismo, con las dos hojas y con cada uno de los muros de división interior. En ese sentido sí estamos de acuerdo con Perú, es decir, Perú sí que obliga, como he dicho antes, a la albañilería confinada, no solo a considerar que el perímetro debe de garantizarnos esta unión con el elemento de concreto armado, sino que además debe producir una trabazón sí o sí ortogonal con cada una de las divisiones interiores. Entonces, ¿qué pasa? Como he dicho antes, depende del detalle constructivo y de, digamos, con el cuidado que se haga cada uno de estos elementos. Evidentemente, esa albañilería de doble hoja tiene garantías con respecto no solo al aspecto constructivo o estructural, ya digo que tú estructuralmente debes de decidir si quieres que sea un elemento estructural portante o no lo sea, ¿de acuerdo? Que nosotros, por ejemplo, en Europa generalmente lo trabajamos como no portante, sobre todo en edificios de mayor altura, pero es importante también, lo utilizamos por un sistema de confort térmico, es decir, la inercia térmica de los materiales y tema de confort en el interior es mucho mejor si utilizamos muros de doble hoja que si utilizamos muros de una sola hoja. Entonces se producen una serie de connotaciones, ya no solo sísmicas, estructurales o constructivas, sino que además también influyen ciertos factores como el del confort térmico y demás. Esa sería un poco la respuesta. Pero lo suyo es indagar, es decir, buscar información específica para asociarlo a esto que te estoy diciendo. El tema estructural, constructivo y térmico. Ya llegando a la parte final de este curso, en este caso agradecerles a todos los participantes por el tiempo en todas estas 5 clases, ¿no?, de este curso. Arquitecta, no sé si quiera cerrar ahí ya el curso con unas últimas palabras. Sí, Danilo. Bueno, en realidad agradecer a todos por su participación, como siempre, por también realizar esas consultas, esas dudas específicas en los distintos ambientes de trabajo. Y nada, espero que la formación del curso mejore justamente esa calidad laboral y esa formación técnica profesional de las personas que han participado en él.